con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pueblo de Israel, la viudez era una absoluta desgracia. Por la cultura, por cómo vivían, por la idiosincrasia propia del pueblo de Israel, donde el hombre era preponderante en el mantenimiento del hogar, en los bienes que poseía. De hecho, pasaban de tradición en tradición, de familia en familia, solamente por la línea del hombre, ¿no? La mujer no era considerada. Por eso, una de las personas más frágiles en la sociedad judía eran justamente las viudas, aquellas que no tenían ese apoyo, esa ayuda. Y de hecho la palabra de Dios hoy día hace referencia a esto, tanto en el Antiguo Testamento, con ese milagro que hace el profeta Elías con esa viuda de Sarepta, como el hecho en el Nuevo Testamento de Jesús mirando a la gente que da limosna en el templo. Uno podría sacar muchas reflexiones de aquí, pero la primera y fundamental, creo yo, es mirar la actitud que Dios tiene frente a estas personas tan frágiles o más frágiles de una sociedad. Dios se compadece. De hecho, decíamos en el Salmo que feliz aquel que confía en el Señor, ¿no? Aquel que confía en su amor. Dios se compadece de aquellos que son más débiles y más frágiles y se preocupa tanto de aquella viuda de Sarepta como de esta otra viuda que pone sus monedas en el templo, de destacar su entereza, de destacar su capacidad de afrontar las aflicciones, y por supuesto que Dios también se encarga de dar una mano, de ayudar. Así lo hace con la viuda de Sarepta, enviando al profeta Elías para que sea él quien les permita, en medio de eso tremendo que estaban viviendo en esa época, que era una sequía. Dios le había mandado a Elías que cerrara de alguna manera los cielos por los pecados de los reyes de esa época. Y entonces, claro, todo el mundo padecía esa situación. Toda la gente, digamos, conocida, toda la gente del pueblo allí padecía esa situación. Y entonces Dios envía al profeta Elías a esta mujer viuda que vivía con su hijo, para que ella no pasara hambre y para que pudiera sostenerse en ese tiempo de prueba. Dios destaca esto, ayuda a esa mujer. Y también lo mismo ocurre con la mujer en el templo. Como Dios, Jesús, le dice a sus discípulos que estaban allí: esta mujer ha dado todo lo que tenía. Y uno también se pregunta por qué esta mujer tenía esa conciencia tan plena y tan comprometida de tener que dar sus monedas o su dinero para el sostenimiento del templo. Y era que, claro, para el pueblo de Israel, el templo, el culto, era algo esencial. Esencial significa que si no estaba eso, no se entiende el pueblo de Israel. De hecho, es un pueblo teocrático donde se construye alrededor del templo y de la presencia de Dios en el templo.
Y entonces el culto, el sostenimiento del culto, el hecho de poder darle gloria a ese Dios que los eligió como pueblo, que los sacó de Egipto, que los guió a la tierra prometida, etc., fue siempre algo esencial en el pueblo de Israel. De hecho, las pruebas más grandes del pueblo de Israel fueron cuando fue destruido el templo y cuando el mismo pueblo de Israel fue deportado y en el extranjero no podían dar culto al Dios verdadero. Esas eran las pruebas más grandes para el pueblo de Israel. Por lo tanto, el sostenimiento del culto era algo normal, era algo absolutamente cultural, era parte de la idiosincrasia del pueblo también de Israel. Y este es el motivo por el cual esta mujer tenía grabada en lo más profundo de su corazón esa necesidad de dar aún de aquello que podía ser para su propio sostenimiento. Así lo manifiesta Cristo, así dice Jesús. Muchos han dado de lo que sobra, pero esta mujer ha puesto para el sostenimiento del culto de aquello que era para su propio sostén y para su propia vida. Y por eso Jesús alaba a esta mujer. Lo que Jesús alaba de esta mujer no es la cantidad, es la actitud, es ese compromiso que tiene esta mujer con su deber de sostener el culto, ese culto donde los judíos consideraban que allí estaba la presencia de Dios, el culto que no debía cesar nunca hasta que viniera el Salvador. Y entonces uno podría aprender de esto también, porque nosotros los católicos tenemos un deber, como lo tenían los judíos, de sostener también el culto. Entre esos 5 preceptos de la Iglesia, uno de ellos es contribuir al sostenimiento de la Iglesia. También nosotros podríamos aprender de esta mujer la actitud, no importa cuánto, pero sí importa ese compromiso personal que nosotros tenemos que tener, como lo tuvo esta mujer, de sostener la familia de Dios, de sostener la casa de Dios, de sostener el culto, la obra de Dios, la evangelización, de sostenerlo con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo y también con nuestros bienes materiales. A veces les digo, es fácil poner algo en la colecta, pero es mucho más difícil comprometer nuestra propia vida para sostener la obra de Dios. Y eso también es parte del sostenimiento de la Iglesia. Mi tiempo, mi esfuerzo. Pienso en las personas que tenemos en nuestra comunidad que dedican su tiempo, su esfuerzo para el bien de los demás, ¿no? El que está en la catequesis, el que está en un grupo parroquial, un dirigente, un sacristán, alguien que canta en la liturgia, alguien que prepara la liturgia, etc. ¿No? Tanta gente que con su tiempo, con su vida, con su persona, sostiene de alguna manera el culto y la obra de Dios en el mundo que hace la Iglesia, que continúa en el tiempo la obra de Cristo. Los invito entonces a que miremos estos 2 aspectos de la palabra de Dios. En primer lugar, cómo Dios cuida a los más débiles, a los más frágiles, cómo cuida a esas viudas que aparecen en el Evangelio, para que nunca dudemos de la protección y del amor de Dios. Dios nos cuida, Dios no va a hacer que nos falte lo necesario para la vida. Dice uno de los salmos, nunca he visto al justo mendigando el pan. Es decir, Dios se encarga de aquel que trata de hacer las cosas bien, de sostenerlo, de ayudarlo, de protegerlo, de guiarlo y que no le falte lo necesario. Y el segundo aspecto que me parece que también es muy importante es destacar este compromiso que tenía esa mujer en dar de lo suyo, en dar para el sostenimiento del culto, en dar aunque sea un poquito, pero dar, comprometernos con eso, es esencial para nuestra vida de iglesia, para nuestra vida donde caminamos, evangelizamos, hacemos el bien como comunidad y además le damos culto a Dios. Necesitamos ese aporte de tiempo, ese aporte también material, ¿por qué no?
fundamental para poder sostener la obra de la Iglesia en el tiempo. Los invito entonces a que nos llevemos estas dos reflexiones: cómo el Señor cuida a los más débiles y la necesidad que tenemos todos de comprometernos con el sostenimiento de la Iglesia, ya sea con nuestra persona, con nuestro tiempo o también, y especialmente también, con nuestros bienes materiales. Ave María Purísima, sin pecado concebida.